¿Qué tal, amigos? Estamos en su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Este es el programa 2 de 2019 y vamos a estar trabajando un poco con las obligaciones de la ley antilavado de dinero que se deben cumplir en este programa de autorregulación que que entró dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. Es un programa que tenemos que revisar, pero tenemos que entender qué obligaciones son las que se deben cumplir. Me acompaña la licenciada Carla Hernández. Carlita, días. Gracias por acompañarme. Es un placer. Vamos a estar revisando estos datos. Recuerden que si necesitan decirnos sus dudas o tienen algún comentario, no duden en hacerlo. Nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en muchos lugares como Tax Day Antilavado de Dinero o como Tax Day México. Muy bien, valdrá la pena también invitarlos a que se inscriban en YouTube a Tax Day México y ahí constantemente les estarán llegando las comunicaciones o las invitaciones para que vean nuevos videos que se van subiendo en este tema. Muy bien, pues Carlita, yo creo que valdrá la pena echarle una leída rápida a lo que nos dijo el decreto de Ley de Ingresos de la Federación que se publicó el 28 de diciembre de 2018 y que tiene dentro de el artículo 14 este punto. Le echamos una ojeada a ver qué nos dice. Sí, dice, para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A ver, ahí se refiere entonces a las actividades vulnerables, no a las entidades financieras. Las entidades financieras están dentro de la ley en el artículo 14. El artículo 17 y el 18 nos hablan de las obligaciones de las actividades vulnerables. ¿Sí? Perdóname, sí. Los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre del 2018. O sea, toda la vida que tiene la ley. O sea, podemos tener gentes que realizan actividades vulnerables y que nunca han hecho nada. Entonces, en este programa se puede lograr cumplir todo lo que esté pendiente con estas ventajas que nos está dando la ley. Se podrán implementar programas de autorregularización previa autorización del SAT, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019. O sea, casi para todo, queridos amigos, recuerden que tenemos que sacar nuestra carta de cumplimiento del SAT. O sea, me meto al SAT, saco mi 32D y debiese estar al corriente, no debiese tener problemas. Esto casi tendríamos que hacerlo como algo mensual, o sea, sin mayor bronca, cada mes estar pidiendo esta 32D para ver si no se nos está atorando algo. Entonces es importante tenerlo porque no solo para este caso, sino en muchos otros casos nos están pidiendo que estemos al corriente. Recuerden que ya no tardan en meter también a esta carta el tema de la contabilidad electrónica. Si no tenemos presentada la contabilidad electrónica, va a aparecer dentro de este 32D con un chorizote de mes por mes que no hemos presentado. Pero bueno, pensemos que sacamos ahorita nuestro 32D, que encontramos que hay algunas broncas por ahí, alguna DIOT no presentada, etcétera, y hay que subsanarla de inmediato para estar atentos y poder entrar a este programa. Luego, no procederá a la imposición de sanciones. O sea, no hay sanciones, dice, lo cual suena como muy muy bueno esta parte, ¿sí? No procederá a la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de autorregularización. El SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la ley durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa de autorregularización. La vigencia del programa de autorregularización interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes. A ver, va de nuevo, entonces, no vamos a tener sanciones, no procederá ninguna de las sanciones que tenemos. Entonces, eso por supuesto
que es una superventaja que no debiéramos desaprovechar. Ahora, tendríamos que estar platicando hoy cuáles serían las obligaciones que se tendrían que cumplir. Y ya hemos visto en otros programas o estaremos viendo en otros programas las características de cada actividad vulnerable. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Van a sacar algunas reglas o algo? Continúa diciendo esta ley de ingresos de la Federación. Ajá. Que en términos del artículo 6, fracción séptima de la ley, de la ley antilavado. Exactamente. Ajá. De la ley, el SAT deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de autorregularización en un plazo máximo de 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. A ver, entonces, en 60 días, digamos, son días, ¿cómo se llama? Días hábiles. Uh-huh. Tiene la autoridad para darnos este programa. Entiendo que le han estado ya dando más presupuesto al área administrativa de antilavado de dinero y con esto van a estar ya con un equipo de gentes que puede enfrentar todo este mar de trabajo que les va a caer con ese punto. Muy bien, tenemos que revisar entonces qué tenemos con las obligaciones que debiéramos cumplir. No vamos a checar más que en términos generales cuáles son las actividades vulnerables. Yo creo que sí valdrá la pena echarle una ojeada a estas fracciones para ver en cuál debiéramos estar cayendo, aun y cuando vamos a dedicar programas a cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene sus asegúnes. ¿Cuáles son las fracciones de este artículo 17, Carlita? La primera fracción se refiere a juegos con apuesta y concursos. Ok. La segunda... Estarían aquí todos los casinos, y cualquier empresa que tenga que ver con juegos con apuesta o que paga premios por concursos. Imagínate un programa de televisión que paga concursos, caería en este supuesto. Nada más por entregar recursos derivados de un premio. Luego, la fracción segunda son tarjetas de servicio, crédito y prepagadas. ok, todas las que no están dentro de las entidades financieras, que están como una SADCB o una SAPI, no sé, pero que son, digamos, departamentales. Ok, luego... La tercera fracción es emisión de cheques de viajero. Ok, ahí sigue esa disposición, aun y cuando ya casi están en desuso los cheques de viajero, no los sigue mencionando. La cuarta se refiere a préstamos, pero de no financieras. No financieras. Por ejemplo, las casas de empeño, en su gran mayoría son SADCB. Entonces, ellas tienen que cumplir con estas obligaciones, pero son muchos los que caeríamos en ese supuesto. Imagínate un fondo de ahorro, una caja de ahorro, los préstamos intercompañías, los préstamos que hacen los socios a las empresas. Ahí hay muchísimas empresas que pudieran tener estas obligaciones y que tienen que revisar si caen o no caen en el supuesto. La quinta es compraventa de inmuebles. Compraventa de inmuebles. Aquí cae el que, ¿cómo se llama? El que tiene la inmobiliaria, en el caso de una inmobiliaria que compra y vende inmuebles. Las personas que te ayudan, los asesores inmobiliarios, tienen también las obligaciones de la ley antilavado de dinero y ellos no necesariamente han venido cumpliendo bien. Nos dicen en el SAT que tienen muy pocos registrados. Es que no son causantes aquí. Tienen muy pocas obligados, digamos, registrados en esta área. Habrá que revisar qué vamos a hacer con todas las obligaciones que no hemos presentado. Si trabajas en alguna de estas, que son inmobiliarias. No, pero son más bien, más que inmobiliaria, es como Century 21 y todas estas empresas que tienen a muchos agentes inmobiliarios. Tienen que revisar qué pasa con el cumplimiento de estas obligaciones. Luego, la fracción sexta son joyerías, metales y piedras preciosas. Entonces, aquí todas las joyerías eventualmente pudieran caer cuando realizan ventas de determinado monto hacia arriba. Ajá.
Comercialización de obras de arte. Esa Es la séptima. La séptima, si yo comercializo obras de arte, aunque sean las mías, o sea, yo soy pintor y entonces yo vendo mis cuadros, eventualmente podría caer ahí en ese supuesto. O la galería que vende las obras de arte, o sea, hay muchos supuestos ahí también que tiene personas obligadas y que no necesariamente están cumpliendo. Octava, comercialización de vehículos. Ahí, esta es donde se le ha dedicado más tiempo. En la parte de vehículos es donde hay más, ahorita, fiscalización. Híjole, no, es que no es fiscalización. Bueno, sí, es revisión. Se le ha estado cuidando más a esta área con las automotrices. Hemos visto por ahí multas de 70 millones, 80 millones de pesos porque son cuantiosas. Evidentemente no se pueden pagar, entonces la gente anda muy preocupada por estos supuestos. Luego, perdóname nada más ahí. En el programa de autocorrección dice que si te adhieres al programa pudieras evitar esas multas. Entonces, ya tendremos las reglas, pero hasta ahorita pudiéramos decir que si yo estoy en un medio de defensa, muy probablemente dice: inscríbete al programa, desístete de tus medios de defensa y cumple con tus obligaciones. Luego, la novena, blindaje de vehículos y otros. Sí, blindaje de vehículos y otros. Recuerden que puede haber muchos tipos de blindaje. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser una oficina, una casa de empeño, o sea, un banco que tiene estas partes blindadas. Entonces, ellos tienen la obligación de presentar esta información. La décima, traslado de valores. Traslado de valores, que son Cometra, Tameme, todas esas empresas, hay varias. Ellas tienen estas obligaciones y siempre es muy delicado el tema con ellos porque manejan cantidades de dinero en efectivo muy importantes. Décima primera, prestación de servicios profesionales. Uy, ahí están nuestros amigos de outsourcing. Ahorita te comento qué nos dicen. Ayer tuvimos en IMEFI Reformas Fiscales 2019 y había varios amigos que tienen que ver con empresas de outsourcing y ellos decían: oye, pero es que no estamos de acuerdo en que pudiese existir lavado de dinero en un outsourcing. Y entonces lo que yo les decía: ¿y qué? O sea, no es un problema de que exista lavado de dinero, es un problema de aportar elementos útiles para probables investigaciones. Y entonces mi sugerencia es que cumplan, o sea, punto. Ya veremos ahorita el punto, pero algo que les planteé que suena muy, muy bien, muy lógico, es: oye, las 16 fracciones dicen lo mismo. ¿Por qué tendría yo que estar haciendo o cumpliendo estas obligaciones cuando mi actividad realmente no se presta para un lavado de dinero? Pues sí, tienes razón, pero están las obligaciones ahí y habrá que cumplir. Si no cumples, las multas son cuantiosas y no tiene mayor problema cumplir. Suena más fácil cumplir que tratar de esperar a que nos llegue una multa de 30 o 40 millones de pesos, que habrá que ver cuánto me cobra un abogado por defenderme por una cantidad así, que sería realmente muy, muy fuerte el punto. Luego, décima segunda, notarios y corredores públicos. Notarios y corredores públicos, a ellos les cargaron la mano, pero las obligaciones muchas las están cumpliendo con el Declaranot. O sea, tienen por ahí varias ventajas, pero ellos también en muchos supuestos tienen que presentar información en antilavado de dinero. Luego, la decimotercera, recepción de donativos. La recepción de donativo. Y aquí, si una donataria recibe más de determinada cantidad, en ese momento ya tiene una actividad vulnerable. O sea, no todas las donatarias tienen obligaciones antilavado de dinero, sino hasta que reciben un donativo de determinado importe. Vemos cuál es el importe, Carlita, lo vemos. Recuerden que tenemos el libro antilavado de dinero y ahí vienen los cuadritos, con las cantidades que tienen que ver con cada uno de los años que se han venido pasando, porque había en algunos momentos salarios mínimos, luego hay UMA, actualmente tenemos una UMA,
Y ahorita una donataria tendría que ver con cuántos, hasta qué, a partir de qué momento ya tiene que identificar. Para notarios. Sí, no, donatarias es adelante de notarios. ¿Estás en qué página? Empezamos a identificar desde 1605 UMAS. O sea, 1605 UMAS. ¿Cuánto es eso en dinero? Que ahorita estamos hablando que el año febrero de 2018 es 129,363 pesos. 129,000. Pero aquí el tema es que también hay acumulación de 6 meses. O sea, hay varios temas ahí importantes. Entonces, si tú eres una donataria y puedes caer que alguien te dona cantidades mayores a 120,000 pesos, pero no necesariamente en una sola exhibición, o sea, pueden ser varias en un periodo de 6 meses. Entonces tendrías estas obligaciones. Luego, ¿cuál otra tenemos? Tenemos 14ª, agentes o apoderados aduanales. Todos los agentes o apoderados aduanales. A ellos también les han dado chance más o menos cumplir con los mismos programas que utilizan para los pedimientos de importación, y tienen que estar enviando información de cuando pasa aduana algo que tenga que ver con una actividad vulnerable. Si hay una importación de un coche caro, si hay importación de cosas para blindaje, si hay importación de obras de arte, cualquiera de estas, tienen desde la agente aduanal, se empieza a revisar el caminito de dónde andan esas piezas o esos productos. Luego tenemos la 15ª, arrendamiento de inmuebles. Arrendamiento de inmuebles. Ahí se vuelve a repetir 120,000 pesos. En el momento en que yo tengo una renta de más de 120,000 pesos, caigo en este supuesto y ya tengo que estar cumpliendo con las obligaciones. Es probable que en algunos meses no tenga que presentar aviso, pero tendría que presentar un aviso en ceros, por decirlo de alguna forma, que sería un aviso sin operaciones. Y 16ª, intercambio de activos virtuales. Que serían intercambio de bitcoins, etcétera. Caigo ya en ese supuesto. Muy bien, amigos, entonces revisemos. Ya sabemos que estamos dentro de estas actividades vulnerables. Tenemos entonces desde cuándo vienen las obligaciones. Aun y cuando nos dice la Ley de Ingresos de la Federación que nos van a dar chance de cumplir desde que se inició la ley en julio del 2013 hasta ahorita. La realidad es que la obligación de presentar los avisos se dio hasta el mes de septiembre, que es cuando, septiembre del 2013, que es cuando ya estuvieron vigentes los reglamentos o el reglamento. También para efectos de las operaciones en efectivo, que son obligaciones que no solo tenemos quienes realizan actividades vulnerables, sino todos, esas empezaron a partir de ¿cuándo? A partir del 30 de octubre del 2013, digamos un mes después. Y a partir de ese momento ya no podemos realizar todas estas operaciones en efectivo. Bien, entonces aquí es importante que nos quede claro este cuadrito, lo checamos para que nos veamos cómo estamos. Fíjense bien, tenemos que nosotros estamos en la primera columna. Nosotros tenemos que ver con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esas son las siglas PLD-FT, que las vamos a estar viendo por todos lados. Y es muy probable que quien nos esté supervisando sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o el SAT en el caso de las actividades vulnerables, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o la CONSAR. O sea, hay varios supervisores que pueden imponer sanciones cada uno de ellos. Aquí entramos entonces nosotros que tenemos actividades vulnerables y tenemos que identificar a los clientes y presentar en su caso avisos que aporten datos útiles para investigación. O sea, no quiere decir que haya lavado de dinero, simplemente yo presento un aviso porque caigo en el supuesto
y tan tan. O sea, no hay más allá que eso. Tendríamos que cuidarlo desde ese punto de vista. Oye, es que si presento un aviso en donde es un aviso de antilavado de dinero, parecería que a la persona que estoy diciendo que realizó la operación tiene algún problema. La realidad es que no debiera tener ningún problema, y esos solo serían elementos útiles que se utilizarían en alguna investigación por ahí. Y estas son actividades de tipo administrativo. Ya el análisis y la investigación la hace la unidad de inteligencia financiera, y la persecución del delito la hace la unidad de la PGR, que sería el Ministerio Público Especializado, que recuerden que la PGR ahora va a ser FGR, y cambió a Fiscalía, pero bueno, cualquiera de estas dos ya en el mundo de los policías estarían trabajando. Entonces, nosotros estamos en la primera columna, realizamos actividades administrativas, y no debiera preocuparnos el que eso esté llevando a que alguien tenga un problema de lavado de dinero. Bien, revisemos entonces nuevamente. Yo tengo que ver con el SAT en su función fiscal. O sea, me meto a la página sat.gov.mx y ahí estoy con el SAT cobrador de impuestos. Hay otro SAT, pero ese SAT no es cobrador de impuestos, es un SAT que realiza funciones administrativas para ayudar a la unidad de inteligencia financiera. Oye, qué desorden, ¿por qué lo metieron ahí? Confunde, o sea, es un SAT bipolar, pues sí, y han tenido muchos problemas porque las propias áreas del SAT que manejan la parte administrativa tienen una formación de recaudadora, entonces tienen que estar cambiando el chip mental para poder ahora trabajar en el mundo administrativo. Entonces, este mundo administrativo es totalmente diferente. Si vemos este cuadrito, tenemos primero, hay una función administrativa, son obligaciones antilavado de dinero para la UIF. UIF es Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí hay un padrón de actividades vulnerables y no estamos hablando del sat.gov.mx, estamos hablando del spld.sat.gov.mx. Es otra página, es otro choro. Es otro mundo, o sea, no tiene nada que ver un SAT función fiscal con un SAT función administrativa. Recuerden que PLD significa prevención de lavado de dinero, pudiera ser la P inicial portal, ¿no? Porque así dice el logo de esta área, dice Portal de Prevención de Lavado de Dinero. La S yo digo que debe ser superportal, ¿no? Superportal de Prevención de Lavado de Dinero, .sat.gov.mx. Nosotros debemos entonces entrar aquí a este tema. Fíjate, Carlita, fíjense, amigos, que si yo presento mi alta en el RFC, tú dices, yo ya fui al SAT, ya me di de alta, ya saqué mi fiel, o sea, ya cumplí con esa parte ante el SAT. ¿Ante cuál SAT? Al SAT recaudador de impuestos. Oye, pero esa información no se la pasan al SAT administrativo, no. No pueden pasar información de un lado a otro. O sea, no se hablan, digamos, los dos SATs. No hay datos de un lado al otro lado. Oye, es que si presento un aviso antilavado de dinero, ¿qué tal si tengo un problema de tipo fiscal? No va a pasar. O sea, no está dentro de sus facultades pasar información de un lado a otro. Entonces, ni siquiera los datos del RFC. Tengo que darme de alta en un padrón de actividades vulnerables dentro del superportal de prevención de lavado de dinero. Imagínate, si yo presento un cambio de domicilio, me meto al SAT y presento mi cambio de domicilio para efectos fiscales. También tengo que meterme a hacer mi cambio de domicilio
en el mundo administrativo, o sea, no es automático, no se comunican información de un lado a otro. Hemos tenido ya 2 casos de personas que tienen la idea de que como ya presentaron el cambio de domicilio en el SAT fiscal, eso pasa al padrón. No es así. Hay que meterse al padrón, hacer las actualizaciones que sean necesarias y eso es muy, muy importante. Muy bien, hagamos una pequeña lista para ver cuáles son las actividades o las obligaciones que tenemos en este punto. Antes de pasar a este cuadrito de las obligaciones, tenemos un anuncio parroquial que les puede ser de interés. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas, que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @taxdaymexico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Bien, vamos a revisar las obligaciones antilavado de dinero y para que veamos qué es lo que ya tenemos y qué es lo que debiéramos cumplir en el caso de que estemos cayendo en los supuestos por realizar una actividad vulnerable. Bien, veamos este cuadrito. Carlita, ¿nos ayudas, por favor, para revisar qué pasa con el artículo por fracción y qué es lo que hay en cada caso? Claro, el artículo 18, en fracción primera, nos habla de identificar a los clientes y usuarios. Criterio WIF, la obligación de verificar la identidad del cliente o usuario consiste en cotejar la identificación y documentos, verificar que las copias sean legibles y tener un manual de identificación. Ay, en la torre, pues no está tan sencillo. A ver, entonces yo tengo que identificar a clientes y usuarios. Eso significa que tengo que verificar, como lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera, la identificación, cotejar la identificación y documentos y verificar que las copias sean legibles. Todo esto con un manual de identificación. Esto es importante porque no es lo mismo que tengamos operaciones o actividades vulnerables en una empresa que tiene una sola oficina, con una que tiene oficinas o sucursales en toda la República, o que tiene actividades en varias ciudades. O sea, cada uno de estos manuales es diferente, pero lo que debe lograrse es que con lo que tenemos en el manual se cumplan con estas obligaciones acorde con la empresa. El manual antilavado de dinero no puede ser entonces un machote, sino que sería algo como un traje a la medida dependiendo del tipo de actividad vulnerable y del tipo de empresa, las operaciones que tiene la propia empresa. Entonces, para identificar a mis clientes necesito tener un manual. Entonces ya me llevó ahí a 2 obligaciones importantes. Luego, en el mismo artículo, fracción 2. Artículo 18 de la ley antilavado. La obligación es información sobre actividades de los clientes cuando se establezca una relación de negocio. O sea, es muy probable que yo tenga un cliente que no hay relación de negocios y entonces no tendríamos este tema, pero si es un cliente recurrente, en ese momento tendré que cumplir con obligaciones adicionales. La tercera.
Preguntar al cliente si existe un beneficiario real o un dueño beneficiario, en su caso solicitar documentación o la declaración de que no lo tiene. O sea, aquí esto es bien importante. Yo tengo que preguntar si hay un dueño beneficiario. Si no lo pregunto, las multas no me las quito. O sea, quienes se han estado defendiendo, hay tesis en las que dicen no. Tu formato donde pides los datos de este cliente no incluye esa pregunta y entonces con eso tienes una multa que se multiplica por todos los casos en los que no preguntaste. Entonces, simplemente de forma ya tendríamos un problema muy grave. Luego, la fracción cuarta habla de conservar la documentación, soporte de la actividad vulnerable durante 5 años. hay que tener 5 años todo. Pudiéramos tenerlo todo digital. Tenemos los archivos en la nube y por ahí están de forma tal que podamos atender una visita de verificación de obligaciones. La fracción quinta, permitir visitas de verificación de las autoridades. Sí, estas visitas de verificación de las autoridades son en el momento en que llegan. No hay no hay una parte donde te digan, oye, te voy a visitar, te dejo un citatorio como en el mundo fiscal. No, aquí automáticamente tienes que atenderlos en ese momento. Entonces tiene que haber dentro del propio manual un área de cómo se atienden estas visitas de verificación, quién las atiende, o sea, todo ese tipo de datos debieran estar muy claros para no caer en una multa o en un problema de no atender estas visitas. Fracción sexta, presentar avisos en tiempo y forma, tener un sistema que le permita acumular las operaciones en periodos de 6 meses. En su caso, porque no en todos los casos aplica la acumulación de 6 meses, pero sí necesito presentar los avisos en forma mensual y si en ese mes no hay operaciones que informar, presento mi aviso sin operaciones. Después, en el artículo 20, designar representante similar al oficial de cumplimiento o cuando no se designa, el administrador único o el consejo fungen como tal. Ajá, a ver, dice el artículo 20, tengo que designar un representante. Ese representante es como en el caso de las entidades financieras, un oficial de cumplimiento, pero aquí es simplemente un representante. Este representante tiene que aceptar el cargo con su propia fiel. Si no es así, entonces el representante sería el administrador único o el presidente del consejo de administración y sería el que tiene todas las obligaciones, que cumplir con todas las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Esta persona debiese tener capacitación antilavado de dinero, debiese saber de qué se tratan estas obligaciones para poder cumplir adecuadamente en cada una de estas empresas. Luego, el artículo 21, abstenerse de realizar operaciones con clientes que no les den la información requerida cuando entren dentro del umbral de identificación. O sea, yo te pido tus datos, oye Carlita, ¿quieres comprar un coche de 400,000 pesos? Necesito estos datos y tú me dices no tengo por qué dártelos y entonces yo te diría perdóname, no te puedo vender el auto porque no me estás dando información que tengo obligación de pedir por ser una ley federal, bla, bla, bla. Si lo hiciera, pues ya tengo una multa nada más por no haberme abstenido de realizar la operación. Y luego el otro. El artículo 32, abstenerse de realizar operaciones prohibidas cuando excedan la limitación en el uso de dinero en efectivo establecidas por esta ley, aun cuando se tenga la información y documentación de los clientes. Ok, si me quieres comprar un auto de más de 250,000 pesos en efectivo, te voy a decir no podemos. Puedo hasta determinada cantidad en efectivo, de otra forma tiene que ser con otra forma de pago, tarjeta de crédito, transferencia, etcétera. Ajá. Y luego esos nada más le echamos una leída que ya están dentro de las reglas de carácter general. Vemos cada uno. La regla 11. El manual de identificación del cliente. Nos habla ahí cómo debiera ser este manual.
el artículo 12 del expediente único de identificación, el artículo 14, expediente en grupos empresariales. Puede haber grupos empresariales que tengan la misma información pensando en que tienen los mismos clientes, pero tienen que cumplir con varios requisitos. Artículo 17, clientes de bajo riesgo. ¿Y? Artículo 18, expediente por medios electrónicos. Artículo 37, lineamientos para el manual. Artículo 38, listas negras de clientes. Ok, y hay una serie de anexos en los que nos piden los datos de identificación requeridos dependiendo de cada tipo de cliente. Si es persona física, si es persona moral, si es persona física o moral nacional o extranjera, si es fideicomiso. O sea, tenemos muchos anexos para cada uno de estos puntos. Muy bien. Ya veremos, pero tenemos, después de esta información que pedimos, la responsabilidad de resguardar la información. No podemos dar esa información a nadie, tiene que cuidarse muchísimo. Muy bien, pues Carlita, se nos acabó el tiempo. Yo creo que es información valiosa para nuestros amigos y les agradecemos mucho. Muchas gracias por apoyarme en este programa. Y queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en IMEFI TV o en redes sociales. Tienen los programas en YouTube en Tax Day México. Nos vemos.